Bien, vamos a hablar del sensible tema jubilatorio. Virginia Giordano, la licenciada Virginia Giordano es economista de IDESA, pertenece al grupo de IDESA, es magíster en economía pública. Escribió una nota en La Voz del Interior con mucho sentido común y yo diría con mucha inteligencia narrativa, entendible para todo, absolutamente todo el mundo. Y la tenemos con nosotros, queremos saber concretamente qué es lo que piensa, más allá inclusive del sentido o el contenido de la propia nota. Virginia, ¿cómo te va? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué podemos esperar del tema jubilatorio? El tema jubilatorio, actualmente todo el debate está centrado en lo que es la movilidad previsional, es decir, la fórmula con la que se ajustan las jubilaciones. Y no es menor dado el contexto de alta inflación, ¿no? La fórmula actual hace que las jubilaciones se calculen con un rezago de 3 meses y además hace una fórmula que es 50% de recaudación de ACS, 50% salarios, que hace que las jubilaciones siempre estén por debajo de la inflación. Y la situación es dramática, ¿no? En febrero y marzo la jubilación en términos de poder de compra va a llegar a un nivel similar a lo que fue el año 2002. Terrible. Terrible. En la nueva ley ómnibus lo que el gobierno está proponiendo es pasar de una movilidad que tiene en cuenta salarios e ingresos de ANSES a una actualización simple por IPC, lo cual tiene mucho sentido y está bien para que los jubilados vayan actualizando su jubilación en línea con la inflación. ¿Resuelve algo eso? No resuelve el problema de la pérdida de poder adquisitivo porque la propuesta en la nueva ley ómnibus es actualizar en abril con respecto a la inflación de febrero, con lo cual se comieron la inflación de enero, que fue uno de los meses de más alta inflación de los últimos años. Y además de eso, lo que venimos remarcando de IDESA es que el tema movilidad es la punta del iceberg de todos los problemas que hay en el sistema previsional. El sistema previsional argentino está plagado de, yo si tuviera que definirlo con 2 palabras, es inequitativo e insostenible. Es un sistema donde la excepción es la regla, solamente el 23% de los jubilados se ha jubilado siguiendo los 30 años de aporte, el resto es o moratoria o régimen especial, si algunos colectivos de trabajadores que puede ser por alguna condición especial de trabajo insalubre. Y los que se incorporaron sin haber estado jubilados. Esos son los de moratoria. Los de moratoria. Exactamente, entonces tenés un sistema donde solamente el 23% cumplió la norma y el resto entra por alguna excepción. Entonces hace que financieramente el sistema sea insostenible, ¿no? Donde tenés la mitad de los jubilados que no han aportado, no han cumplido con la cantidad de años de aporte. Incluso ahora el gobierno que les cambió la movilidad y le agregó ese bono, el bono beneficia sobre todo a los que han entrado por moratoria. Entonces sumamente inequitativo, como mencionaba antes, porque la persona que aportó 30 años, que está levemente por encima de la mínima, no recibe el bono. Entonces el ajuste del gobierno se está concentrando sobre todo en el tramo medio, que desde el punto de vista de equidad es muy cuestionable, ¿no? La persona que cumplió, que aportó y demás, y está justo por encima de la mínima, ha visto en su poder de compra una disminución 3 veces mayor a que aquellos que han entrado por moratoria. Y en muchos casos, la moratoria, al estar diseñada de una forma que iguala a una jubilación contributiva, es decir, te pone en el mismo estatus que alguien que contribuyó toda la vida, también da derecho a pensión. Entonces hay mucha gente que tiene doble beneficio. Entonces, los que reciben moratoria no siempre son gente en estado de vulnerabilidad, sino que muchas veces también tienen una pensión o otro beneficio, con lo cual es por ahí gente que no le hacía falta. ¿Cuál es tu opinión sobre la jubilación de privilegio? Creo que simbólicamente, bueno, en el caso de presidente y vicepresidente, hace la cosa, digamos, está bueno que como te digo, que la excepción no sea la regla, que todos entremos, encima que sea simple, ¿no? Porque cuando hablamos del colectivo jubilatorio es una bolsa heterogénea de cosas, ¿no? De muchísimos regímenes, reglas especiales y demás. Entonces creo que todo sea similar y siga las mismas reglas, hace la equidad y a la simpleza. Pero bueno, en términos de la insostenibilidad del sistema, las jubilaciones de privilegio no son lo que tiene mayor incidencia. Como te digo, la moratoria y la decisión de seguir prorrogando, ¿no? Y dando beneficios a gente que no tuvo aportes es lo que termina haciendo que el sistema vaya a la quiebra, ¿no? ¿Cuál es el destino de las cajas de jubilaciones? ¿Provinciales? Provinciales, sí. Todo. En el caso de las... están las cajas transferidas, porque te explico, a ver, para ampliar la pregunta. Sí.
Hay un 40% de informalidad laboral. Exacto. Agregarle el desempleo. Es gente que no aporta, bajo ningún punto de vista, cobra en negro, no aporta. Los planes sociales que tampoco registran aportes de ninguna naturaleza. Todo eso, de alguna manera, contribuye a desfinanciar las cajas de jubilaciones, ¿o no? Sí, exactamente, es como decimos, toda esa gente que trabajó en negro o que trabajó parcialmente o part-time y demás, cuando se tienen que llegar a la edad de jubilarse, no se jubila y entra en lo que es la moratoria. Y recibe exactamente el mismo beneficio que alguien que aportó toda su vida sin haber tenido los aportes. Además, el Estado es promotor del trabajo en negro no remunerativo. Exactamente. Porque el Estado mismo promueve Por la eso. estructura de los planes sociales, muchos te exigen no tener un trabajo en la formalidad, hace que haya incentivos a no tener un trabajo registrado, sumado a un mercado laboral también con instituciones laborales que desalientan el empleo formal, ¿no? Que bueno, parte de la propuesta del gobierno también va en esa línea, en el DNU, ¿no? Desregular el mercado laboral, modernizarlo, para ver si se puede incorporar la gente que está en la informalidad, o hoy en día lo que se ve mucho es el monotributo y el cuentapropismo, e incorporarlos al mercado formal para que también aporten a este sistema, ¿no? Que a la vez tenemos el problema del envejecimiento poblacional, ¿no? Porque cada vez son más los adultos mayores, cada vez viven más años, entonces ya la demografía te viene jugando en contra, y si encima tenés un sistema que es desordenado, inequitativo e insostenible, es un tren que en algún momento va a chocar. Vos sabés que hace 24 años Ricardo López Murphy, aquí en Córdoba, en esas reuniones que hacía Luis Molinari Romero cuando era vicegobernador, anunció esto que estás diciendo vos. Es decir, digamos, la extensión de vida iba a provocar que las cajas de jubilaciones reventaran absolutamente todas si no se tomaba tiempo las medidas correspondientes. Exactamente, y esto es cierto en Argentina y en todas partes del mundo, ¿no? El envejecimiento poblacional. Sí. Pero bueno, en Argentina se agrava aún más por las reglas de juego propias del sistema previsional y este reparto de jubilaciones indiscriminadas, donde alguien que no aportó simula a tener una jubilación del que sí aportó, con todos los derechos que genera, como la doble beneficio, ¿no? Hoy en día hay 1.2 millones de personas que tienen doble beneficio previsional. Ese ya no es un tema de protección a los adultos mayores y demás, sino que es el reparto indiscriminado de jubilaciones con el fin político, digamos. Tocaste el tema laboral. ¿Por dónde arrancarías una reforma? Yo creo que el DNU del gobierno tenía varios puntos interesantes. Uno es el tema de los convenios colectivos, ¿no? Esto de que se imponen las mismas condiciones a una empresa que trabaja en el AMBA, lo mismo a una pyme pequeña en el norte del país, o sea, la posibilidad de desengancharse de los convenios colectivos ayuda. Después... La cuota, el aporte voluntario de la cuota sindical. Exactamente. Y bueno, el DNU tenía varios puntos que hacían a esa línea, pero bueno, ha quedado ahora empantanado en la justicia previsional. El tema también de poder, las personas que no tienen o sea, por ejemplo, los Rappi, todos los trabajadores autónomos, claro, la posibilidad, ¿no?, de que esta persona no quede en el monotributo o en la informalidad o no tenga los aportes, sino hacer, como el caso del régimen de empleos domésticos, hacer un convenio específicamente para ellos y así poder lograr tener aportes para también financiar el sistema. ¿Crees en el futuro, digamos en el futuro no inmediato, porque es prácticamente imposible, que se pueda regularizar, se pueda encauzar de alguna manera el régimen jubilatorio nacional en su conjunto? Yo creo que sí. El tema de la movilidad sería el puntapié, o sea, ordenar el tema de la movilidad para que los jubilados no sigan perdiendo con respecto a la inflación, porque además es muy cortoplacista, ¿no? El gobierno ha logrado, como mencionó Kiko antes, el ajuste, licuando jubilaciones, pero después la justicia previsional le da la razón al jubilado y el gobierno tiene que pagar con resabueso, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, el tema de ordenar la movilidad da una estabilidad que sienta el marco para después hacer un ordenamiento integral del sistema. Y como te digo, es decir, que la excepción no sea la regla, que todos aportemos la misma cantidad de años, mejorar lo que es la pensión universal para el adulto mayor, para así sí darle cobertura a toda esta gente que no tiene aportes y que no entra en la moratoria con el doble beneficio, eliminar los regímenes especiales,
y bueno, etcétera, etcétera. Pero la movilidad es lo primero que tenemos que resolver. ¿Con qué dinero se respalda, digamos, el aumento de la movilidad? El aumento de la movilidad, solamente por el efecto de la inflación, el gobierno, aún aplicando la regla que te digo, ¿no?, de en abril aumentar con respecto a enero, va a lograr una licuación, ¿no?, porque lo que han perdido en el gobierno anterior de Alberto y los anteriores, desde que empezó a subir la inflación, esto parcialmente compensa nomás, hace que no pierdan tanto. De todas formas, el ajuste va a recaer sobre ellos. El gobierno dice, bueno, lo menciona varias veces, que la tasa de pobreza en adultos mayores es menor que la de los niños, por ejemplo. Entonces sería justo por lo menos que no pierdan tanto. Y después otro tema que también es de alta importancia y se habló mucho es el destino que se le va a dar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Ahí va la próxima pregunta. Ahí, ¿qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? No sabemos, pero lo más razonable desde mi punto de vista es que se use para pagar los juicios. Pagar los juicios que tiene pendientes ANSES con jubilados, con las cajas provinciales no transferidas, como es el caso de la provincia de Córdoba, de Santa Fe, entre otras, y también para lograr recomponer un poco los haberes de los jubilados, sobre todo, te mencionaba, los del tramo medio, ¿no? Estos que han aportado toda su vida y que no tienen el bono en este momento. Esta pregunta es absolutamente familiar. En los almuerzos familiares, ¿qué decía Osvaldo Giordano al frente del ANSES? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que encontró. Y lo que encontró creo que es básicamente lo que ha contado en muchos programas de televisión, un enorme desorden, muchísimos organismos, además descentralizados en muchas partes del país, donde no había mucho sentido de racionalidad a la hora de poner oficinas. Había ciudades muy chicas con muchas oficinas, ciudades grandes con pocas oficinas. Mucho rezago, ¿no? Esto que te comentaba del ajuste de la movilidad, tardaban 3 meses en calcular, o sea, salía el dato de inflación y la ANSES tardaba 3 meses en poder calcular el haber de los jubilados. Entonces, muchísimo por hacer desde el lado de ordenar el sistema, ¿no?, para que no sea una tortura para los jubilados y también los beneficiarios de planes sociales, como vemos esto de las largas colas en la ANSES. Muchísimo para mejorar también el servicio al ciudadano, ¿no? ¿Y para arriba? Y para arriba, bueno, lo mismo que venimos hablando, creo que compartimos bastante la visión, esto, ¿no?, de la movilidad para ajustar por la jubilación y que los jubilados no pierdan, y desde el lado de ver la movilidad como la punta del iceberg, ordenar todo el sistema para darle racionalidad, porque esto, como te decía, va a seguir empeorando por un tema demográfico. Tema demográfico. Sí. Va a ser esencial. Apelo al economista. ¿Cómo ve la situación del país? La situación del país la veo complicada, como alertó Kiko recién, también me salta una alerta roja con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Veo como positivo la disminución de la inflación, no veo que sea genuinamente sostenible, ¿no? Si estamos licuando jubilaciones, una enorme caída en la actividad, ¿cuánto tiempo la gente va a soportar esto? Y lo veo como el ajuste tradicional, que es, por ejemplo, no sé, si te rompe la ruta y decir, bueno, no la arreglo, pero en algún momento lo vas a tener que arreglar. Entonces, me gustaría que el gobierno también salga adelante con lo que son las reformas del Estado y esto de darle orden al sistema público para que el ajuste que estamos haciendo hoy sea sostenible en el tiempo. Virginia, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias a vos.